Como consecuencia de un avivamiento en Gales, en 1841 llegaron algunos misioneros a Meghalaya, ahora el estado de Assam, al noreste de la India, una región extremadamente peligrosa para predicar el Evangelio, ya que decenas de misioneros fueron asesinados. Era un pueblo muy hostil, muy agresivo, pero gracias al trabajo de evangelización se convirtió un varón llamado Nok-Seng y su familia, que eran pertenecientes a la tribu Garo de aquel lugar. Ese hombre no sabía demasiado, pero había aprendido el corazón del Evangelio. Sabía que debía seguir a Jesús y que debía dejar el pecado. Al enterarse el jefe del pueblo de lo que estaba pasando con Nok-Seng y su familia, ordenó que lo arrestaran, a él y su familia. Luego reunió a toda la gente en la plaza principal y le dijo a Nok-Seng que si no renunciaba a su fe, sus hijos iban a ser ejecutados. Ante esto el hombre respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Entonces el jefe ordenó matar a los dos hijos de Nok-Seng. El jefe volvió a hablarle diciendo: si no cambias de actitud, ahora es tu esposa la que va a morir. La respuesta de Nok-Seng fue: aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. Así que tomaron a su esposa y la mataron. Al escuchar esto, el jefe enojado le exigió a Nok-Seng: renuncia a tu fe públicamente, ahora te vamos a matar a ti. Y Nok-Seng respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe pidió entonces por última vez que negara su fe y Nok-Seng dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces lo mataron, como habían matado a su familia. Esto desencadenó, cuenta la historia, un avivamiento masivo en su aldea, partiendo por el jefe, porque había quedado extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. ¿Qué tiene que pasar en la vida de un hombre común por los 1800 en la India para que acepte la tortura y la muerte de esta manera? Resulta que este hombre fue traspasado de la esperanza de Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Y producto de ello entendió que aún el padecimiento más terrible que un hombre y una mujer puedan enfrentar, si es por causa de la justicia, entonces hay honor y hay dicha en experimentarlo. De esto es lo que vamos a reflexionar un poco el día de hoy, sobre la conducta de los creyentes que obran justamente en medio de un mundo hostil, que persigue y azota a quienes deciden ser fieles al Señor. Estamos en Primera de Pedro y hasta aquí en la carta hemos comprendido varios principios que son fundamentales para entender lo que se nos va a pedir respecto del sufrimiento. Rápidamente, Pedro enseñó sobre la esperanza de la resurrección, clave. Sobre la identidad que tenemos como escogidos por Dios, del privilegio que tenemos de haber recibido la revelación de Cristo y del Evangelio. Fuimos exhortados a la santidad, comisionados a amarnos fraternalmente. Se nos ha recordado sobre la conducta santa que debe caracterizar a los creyentes que caminan en este mundo, sabiendo que no pertenecen a este mundo, sino que son peregrinos, extranjeros. Su reino está en el cielo, no está acá. Y también se les ha llamado a ellos y a nosotros a que en base al ejemplo de Cristo estemos dispuestos a humillarnos, a someternos humildemente como Él lo hizo. Y finalmente la semana anterior se nos exhortó cómo todo este discurso conduce a los creyentes a que estén dispuestos a vivir vidas de unión, de amor, que vivan la justicia, que perseveren en hacer el bien, porque esto agrada al Señor y aún es fuente de proveer para nosotros vidas felices, días alegres.
Habiendo entendido que quienes perseveran en hacer el bien, quienes refrenan, ¿cierto?, su boca, su lengua, y quienes buscan la paz, quienes están con este ánimo tan hermoso en medio de las comunidades, habiendo entendido esto, ahora llegamos a la sección que nos compete, versículos 13 al 22. Dice así: ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y hasta ahí llegaremos el día de hoy. Ya leyó lo que viene después, un gran desafío que aún estoy trabajando. Ore por su hermano Omar para que la siguiente semana podamos ser también bendecidos con claridad respecto de un pasaje que ciertamente tiene sus complejidades. Llegamos a esta sección. Aquí el apóstol se va a volcar con todo sobre la idea de sufrir por hacer el bien y de cómo los creyentes están unidos a Cristo en esta experiencia. Todo este argumento de Pedro está abocado en persuadir a los creyentes expatriados de que puedan mirar el sufrimiento por causa de la justicia con los lentes de la esperanza que provee para ellos el Evangelio de Cristo. Y sobre esa idea, y considerando la extensión del pasaje, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Y hoy estaremos en esta primera sección, donde encontraremos 4 consejos para conducirnos en medio del sufrimiento. Y luego, la siguiente semana, del 18 al 22, vamos a reflexionar en razones que tenemos en Cristo, o razones cristológicas para sufrir por hacer el bien. Entonces, en ambas subsecciones, en ambas partes de esta palabra, perseguimos una sola idea central y tenemos que estar intentando no olvidarlas para no ir demasiado lejos o alejarnos demasiado del texto, sobre todo en la segunda parte. Esta es la gran idea que yo veo aquí para exponer esta palabra. Los cristianos deben estar dispuestos y preparados para sufrir por hacer el bien, con una actitud de esperanza. Los cristianos deben estar dispuestos y preparados para sufrir por hacer el bien, con una actitud de esperanza. ¿Cuáles son los 4 consejos? Y si está tomando nota, puede anotarlo. ¿Cuáles son los 4 consejos que el apóstol está entregando a aquellos que van a sufrir dolor, sufrimiento y persecución en un mundo hostil? Primero, persevera en hacer el bien. Eso no se negocia, es intransable. Si te trajo consecuencias negativas, no caigas en la tentación de dejar de hacer el bien. 1, persevera en hacer el bien. 2, no temas a los hombres, teme a Cristo. 3, toma esta ocasión y testifica con una buena actitud. Y 4, confórmate a la voluntad de Dios. Bien, vamos con el primero. Lo encontramos en la parte del verso 13 y el inicio del 14, que dice: ¿y quién podrá hacerles daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. Primer consejo entonces es: perseveren en hacer el bien. Venimos muy conectados a lo que se nos enseñó la semana pasada. Amados hermanos, lo primero que tenemos que tener claro para hablar y entender bien este mensaje es que todos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas por el valle del dolor y del sufrimiento. Sin embargo, no todos van a padecer y sufrir por hacer el bien. Lamentablemente, muchos de nuestros padecimientos y de la mayoría de los sufrimientos que hemos experimentado en nuestra vida han sido consecuencia ¿de qué? Del pecado y de no haber hecho lo correcto. Podemos padecer por hacer lo malo. Y sin duda que esto ha sido así. Los incrédulos, por su parte, experimentan el juicio de Dios por sus rebeliones. Y los creyentes pasan por el látigo de la disciplina de un Dios que como padre está azotando a sus hijos que están en rebeldía.
Les está corrigiendo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Es porque si tú y yo estamos en medio de padecimientos que nos han sobrevenido por nuestra rebeldía y nuestro pecado, esos dolores y ese sufrimiento no califican dentro de este pasaje. No califican para que los podamos soportar con la actitud de esperanza y de triunfo que enseña este pasaje. Si estás sufriendo por tu pecado, arrepiéntete, humíllate, reconoce tu pecado, abandona tu pecado. ¿Bien? No significa que no podamos tener esperanza aún en medio de esos sufrimientos de que el Señor nos perdone y nos restaure, por supuesto. Pero no es eso lo que está aquí en este pasaje, no es de eso de lo que vamos a hablar. El sufrimiento que puede ser soportado y superado por la esperanza es ese sufrimiento que llega a nosotros por haber obedecido al Señor. Todo parte de esa base y Pedro se esfuerza, refuerza esta idea con esa pregunta retórica que nos hizo. Sin embargo, incluso cuando lo inesperado sucede y alguien nos hace el daño por haber hecho lo correcto, aún en esa situación estamos llamados a considerarnos como benditos, como bienaventurados. Y ya vamos a ir sobre esta idea. La expresión que utiliza aquí de que tienen celo por lo bueno marca el primer consejo que nosotros debemos tomar cuando estamos en medio del sufrimiento. La palabra celo viene del original griego celotes, que significa intensidad, entusiasmo. Básicamente destaca la idea de una persona que desborda compromiso por una causa. Así como los celotes del tiempo de Cristo eran radicales judíos que estaban dispuestos a todo, a dar la vida si era necesario por su causa política y liberadora, de esa manera y de ese entusiasmo a todo evento, cueste lo que cueste, es que le está diciendo, tengan esa actitud ustedes respecto de hacer el bien. Condúzcase de esta manera cuando se trate de obedecer a Dios y tener un comportamiento recto y justo. Este primer consejo conlleva de inmediato un desafío que se contrapone con los deseos y la naturaleza de nuestra carne no redimida. Para que nuestro sufrimiento pueda ser visto con la esperanza del Evangelio, tiene que tener como causa que nos hayamos esforzado por vivir vidas rectas y ejemplares. Cuando hagamos esto, Pedro dice que no es esperable y normal que suframos castigo. Por ejemplo, si eres sumiso y responsable con tu jefe, si eres respetuoso de tus autoridades y las leyes, si consideras a tu cónyuge y lo sirves de acuerdo al diseño divino, si estás permanentemente refrenando tu lengua y apartándote del mal para buscar la paz con tus hermanos, si de verdad haces estas cosas, Pedro dice, la Escritura enseña que es esperable que vivamos días buenos. E incluso tus jefes, tus colegas, tu familia, tus hermanos te miren con alegría y honren tu vida por el espíritu humilde que has cultivado con la ayuda del Señor. No es lo normal que cuando usted va y lo da todo por su trabajo y se humilla ante un jefe injusto, igual nomás el jefe lo trate mal. Puede pasar, pero no es lo normal, no es lo más lógico. Eso es lo que está diciendo con esta pregunta. Y aunque esto es así, y muchas veces vamos a ser honrados por nuestro buen comportamiento, humilde y fiel al Señor en medio del contexto en el que estemos, no estamos eximidos del dolor. Y esta es una de las verdades incómodas del cristianismo sobre las que no nos gusta mucho hablar. Mensajes como tu mejor vida ahora o 5 pasos para una vida próspera son los mensajes que se venden como pan caliente en los púlpitos evangélicos del día de hoy. Sin embargo, el padecimiento, el sufrimiento y el dolor son experiencias que caminan ligadas a cada uno de los creyentes. Cerremos este punto con una expresión que hace aquí Pedro que solamente podría ser inspirada por el Espíritu Santo. Él dice, y aun si sufren por causa de la justicia, ¿qué? Dichosos son. En otras palabras, cuando sufrimos como Cristo sufrió, nos consideramos como bendecidos por sufrir como nuestro Señor también lo hizo. Entonces, puedes esforzarte y perseverar en hacer lo correcto delante de Dios,
sabiendo que si sobrevienen dolores, persecución, sufrimiento, angustia, porque estás siendo fiel a tu Dios, estás siendo como Cristo y estás sufriendo como Cristo también sufrió. Por lo tanto, si eso está ocurriendo, consejo, no dejes de hacer el bien y persevera en la obediencia a tu Señor, aunque eso signifiquen pérdidas, dolores temporales y angustias. Como Pablo lo expresó, este sentir en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que, amado, como también Pablo llamara a Timoteo, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Jesucristo. El sufrimiento es una experiencia que camina ligada al creyente que desea ser justo. El que desea obedecer va a experimentar en algún momento penalidades, pero sufrámosla con la frente en alto, como buenos soldados de Jesucristo. Dichosos somos si podemos experimentar sufrimiento por haber hecho el bien. Si usted está oyendo este mensaje desde la cárcel, no debería, ¿cierto? Porque no debería tener acceso a redes sociales ni nada. Pero si estuvieras en la cárcel sufriendo por tu pecado, ese no es el sufrimiento del que estamos hablando. No es el sufrimiento que agrada a Dios y que le honra, sino el que hemos sufrido por causa de hacer el bien. Por lo tanto, primer consejo, esfuérzate por hacer el bien, esfuérzate por vivir rectamente. Recuerda todo lo que se nos dijo la semana anterior. Y aquí viene el agregado, aun cuando esto pueda traer dolor a tu vida. Hemos conocido personas que han llegado a la iglesia o al cierto conocimiento del Evangelio, pero ellos han partido porque ellos venían con una expectativa muy diferente. Ellos venían a saciarse ellos, ¿cierto? A ser prosperados, a que todo se solucionara, y resulta que acercarse a Dios significó dolor, persecución, tristezas en muchos sentidos. Y esas personas se han ido. Nosotros, creyentes verdaderos del Señor, no podemos tener esa actitud. Y si estamos sufriendo penalidades, las sufrimos con gozo, porque Cristo también sufrió. Segundo consejo. Dice, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Ese es el segundo consejo, la segunda instrucción para el creyente que está experimentando sufrimiento en medio de un mundo hostil por estar siendo obediente a su Señor. El consejo es, no temas al hombre, sino teme a Cristo. Es cierto que en nuestra limitación humana, producto de nuestra carne, porque a veces nuestra fe no ve más allá de lo que ven nuestros ojos, por muchos momentos hemos de temer a los hombres, y esto es una experiencia muy real. Sin embargo, el llamado de la palabra de Dios en esta mañana es para que tú y yo recordemos que no tenemos que tener miedo a los hombres. Nuestros enemigos, por causa de la fe, escuche esto, no tienen poder de fuego alguno sobre nuestras almas. Ellos al tiempo presente pueden perseguirnos, pueden ofendernos, pueden humillarnos, pueden maltratarnos, pero su poder no puede herirnos ni profunda ni permanentemente. En palabras de Cristo registradas en Mateo 10:28, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a Dios. Erróneamente algunos piensan que ese es el diablo. No. El único que puede tomar como Señor el alma de cada hombre y tomarla y ponerla en el infierno es el dueño de esa alma. Y ese es Dios. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquellos que viven temiendo a lo que los hombres le puedan hacer, en ese mismo momento y en ese mismo acto están dejando de temer al Señor. No puede haber un temor dividido en partes iguales. O temes a los hombres o temes al Señor. Y el llamado es, teme al Señor. Aquí Pedro está tomando probablemente lo que ocurre, y es una cita de Isaías 8, 12, 13, que se lo voy a leer.
Aquí el profeta está haciendo una advertencia en el tiempo en que Judá, bajo el reinado del rey Acaz, estaba sufriendo una grave amenaza, porque el reino de Israel con el reino de Siria estaban en una alianza en contra de Judá. Entonces, ante el peligro inminente de caer en manos de sus enemigos, Acaz planea una alianza que Dios no aprueba con Asiria. Y ante esto el Señor habla a su pueblo mediante Isaías. Y aquí les leo los versos 12-13 de Isaías 8. Dice así: no digan ustedes, es conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor, sea Él su terror. Otra versión dice: sea Él vuestro miedo. Lamentablemente Judá no oyó al Señor, y en vez de temer y confiar en el Señor, temió a los hombres y decidió pactar con un pueblo pagano, lo que luego les significaría cosechar terribles consecuencias. Amados, ante la amenaza de la pérdida, del dolor y del sufrimiento, escojan temer al Señor antes que a los hombres. No teman, no se turben del poder de los hombres, ni aún del poder de Satanás, el enemigo de sus almas. No teman y escojan permanecer firmes en la obediencia a su Señor, aunque eso traiga consecuencias de un dolor temporal. Aunque eso ocurra, no se turben, no tengan miedo de ellos. Ahora, ¿de qué manera podemos vivir este temor al Señor antes que a los hombres? Y el propio pasaje lo explica en estas palabras: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. En otras palabras, hagan de su vida, hagan de su corazón un altar de temor reverente a su Señor, cueste lo que cueste. Santificar al Señor significa apartar a Dios de todo lo que hay en nosotros para entregarle a Él y solamente a Él el lugar de primacía, de supremacía, de preeminencia absoluta en nosotros. Implica ponerlo en tan alta posición que toda nuestra vida, que toda nuestra agenda, que todas nuestras decisiones y que toda nuestra adoración siempre está mirándolo a Él como el objetivo principal. Porque hago lo que hago, porque mi vida le pertenece a mi Señor y Él tiene el control y Él ordena y yo mando. ¿Por qué escogí ese trabajo? ¿Por qué voy a estudiar esa carrera? ¿Por qué no lo voy a hacer? La decisión que yo tome es válida mientras la respuesta sea por causa de mi Señor. Porque a través de esa carrera, a través de ese trabajo, a través de lo que esté haciendo, cumpliré lo que el Señor ha pedido para mi vida. Eso es muy importante que lo entendamos. Escojamos permanecer firmes en obediencia al Señor, dándole el trono absoluto de nuestras vidas, cueste lo que cueste. La palabra santificar es agiasate, siempre se traduce con esta idea y normalmente trae el significado de apartar algo y consagrarlo. Apartar y consagrar. Comentando acerca de este pasaje, el pastor MacArthur dice lo siguiente, es una cita: los creyentes que santifican al Señor lo apartan de todos los demás como el único objeto de su amor, reverencia, lealtad y obediencia. Reconocen la perfección de Él, magnifican su gloria, exaltan su preeminencia y se someten a la voluntad divina con la comprensión de que en ocasiones esa sumisión incluye sufrimiento. Amén. Amado hermano, para terminar este segundo consejo o instrucción para el creyente que sufre, si quieres estar preparado para padecer sufrimientos por la justicia y que tu corazón esté lleno de esperanza, es necesario que le des a Cristo el lugar más importante en tu corazón. Y que con ello nunca olvides que solo a Él es quien tú debes temer. Cuando mires las armas del enemigo apuntando directo a tu pecho o al pecho de tus hijos, escoge temer al Señor y no a los hombres. Es una decisión. Es la misma decisión que tomas cada vez que el mundo te ofrece alguna tentación,
que el enemigo se pone a ofrecerte cosas para que te distraigas y no hagas la voluntad de Dios, debes escoger ser un hombre y una mujer de Dios, valiente, decidido. Eso no es para mí. Eso no es para un ciudadano del reino que ha sido escogido por Dios. Esto no es un lujo que yo me pueda permitir cuando Cristo tiene lugar central en mi vida y en mi corazón. Por tanto, no esperes que un enemigo de verdad traiga un arma y la ponga sobre la cabeza de tu hijo para entonces escoger ser fiel al Señor. Sé fiel también en las decisiones que tomas cada día, sobre todo cuando lidias con el pecado. Cuando el pecado y el mundo abra sus puertas y te ofrezca muchos beneficios temporales, terrenales y carnales, cierra tú la puerta y dile: yo temo al Señor. Y esto al Señor no le gusta. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer para enfrentar los padecimientos de este mundo perverso que viene sobre nosotros porque hemos sido fieles a Dios? Primero, perseveremos en hacer el bien y no dejemos de hacerlo. Segundo, temamos a Cristo y no a los hombres. Ellos no pueden matar el alma. Ellos no te pueden herir profunda ni permanentemente. Ellos solo golpean lo externo. Tu corazón está en manos de tu Señor. Tercer consejo para el creyente que está en medio del sufrimiento por la justicia: testifica con una buena actitud. Dice así, voy de la segunda parte del verso 15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Hemos visto a lo largo de esta carta que estamos estudiando cómo es que Dios desea utilizar nuestra actitud correcta en medio del dolor injusto como un instrumento para la evangelización y para su gloria. Y aunque no nos guste esto, porque sería muy raro que alguien aquí levante la mano y me diga: a mí me encanta sufrir. No, a mí mándenme los dolores a mí nomás, porque yo soy experto y me encanta. Eso sería muy raro, por cierto. No es natural que nos guste como tal, simplemente sufrir. Y aunque no nos guste, cuando estamos viviendo en la voluntad de Dios y estamos comprometidos con el avance de su reino, no podemos ignorar esto. El sufrimiento por la justicia es una bendición. Y ya habrá tiempo en el capítulo 4 de esta carta de ir más allá en lo que sería la teología del sufrimiento. Pero por ahora quiero destacar lo siguiente. El sufrimiento cristiano tiene muchos beneficios. Déjame nombrarte algunos que reflexionaba mientras preparaba esto. Nos acerca a Dios de maneras muy especiales. Nos permite mirar con esperanza nuestra gloria futura. Fortalece nuestra fe. Nos despega de este mundo y de lo material. Purifica su iglesia. Y nos confirma como hijos de Dios. Cuando eres probado y de pronto al final del fuego aparece tu corona, no es para que tú hayas ganado algo y te ganaste una corona y ahora se la ofreces a Dios. Es que el fuego hizo que pudieras ver esa corona que el Señor puso sobre tu cabeza. Es el Señor el que nos guarda y el que prueba nuestra fe para que entendamos nosotros que somos de su propiedad. Y que si pudimos pasar por el fuego y terminar saliendo con nuestra alma ilesa, fue porque Él nos guardó y nos sostuvo en este tiempo. Además de todo esto, el sufrimiento por la justicia nos exhibe ante un mundo que nos mira y nos da la valiosa ocasión de mostrarle a otros: este es el Señor al que yo sirvo. Por la dureza del corazón de los hombres, de nuestros corazones, de tu corazón, el dolor viene a ser muchas veces una fuente de bendición mucho más grande que las dulces bendiciones. Díganme que no. Dime cuándo estuviste más cerca de tu Dios.
Dime cuándo lo viste más profundamente, si no fue en medio del dolor. Cuando nadie parecía estar a tu alrededor, ¿quién estaba? Cuando al que tú ofendiste fue al Señor, ¿quién estaba? El Señor. El dolor viene a ser una fuente muy poderosa para conformarnos a Él y para ser bendecidos. Si estamos sufriendo, o si en algún momento futuro es nuestro turno de padecer por ser obedientes al Señor, y si lo estamos haciendo con una actitud correcta, esta esperanza será evidente a los ojos del mundo. No es normal que muchos de ustedes hoy aquí, en medio de grandes dolores, en vez de destruirse y huir, sigan en pie, sigan viniendo a la iglesia, sigan escogiendo agradecer y sigan bendiciendo a otros con una sonrisa en su rostro. Hace muy poco, familias de esta iglesia, con sus hijos hospitalizados, con diagnósticos, situaciones complejas, eran ellos los que nos compartían palabra de Dios y nos daban mensajes de esperanza a nosotros. Y sé que quizás te estás acostumbrando a estas cosas, pero amado de Dios, eso no es normal en el mundo, ni siquiera en otras congregaciones evangélicas. Por eso es que cuando tú y yo le damos a Cristo el lugar que debe tener en nuestros corazones, cuando reconocemos que Él es Señor y que nosotros somos sus siervos, que vivimos para su propósito, cuando entendemos que Él tiene el control soberano sobre todas las situaciones, entonces comenzamos a vencer el dolor con una esperanza que se vuelve tangible y real para todos nosotros aquí. Y esa esperanza tangible, real, va a llamar la atención del mundo a tu alrededor, incluyendo a tus enemigos, y te dará la oportunidad para que les digas esto: ¿sabes por qué no estoy destruido? ¿Sabes que aunque tengo pena por lo que está pasándome, aunque no sé cómo va a terminar esto, puedo seguir en pie? Porque el Señor está conmigo y Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar, Él es mi esperanza. Y aunque mi padre y mi madre me dejarán, déjame decirte algo, el Señor me recogerá. Amén. Sí, Señor. Entonces, para seguir tomando los consejos de la palabra del Señor y seguir avanzando, en este punto hemos entendido que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Si eres un cristiano abatido, quejumbroso, cuyo rostro y vida no reflejan esperanza, no habrán puertas abiertas para que testifiques acerca de ella. Y te estarás volviendo, en el mejor de los casos, un cristiano muy inútil. Este pasaje y este texto de presentar defensa a todo el que demande razón de nuestra esperanza no es un simple llamado a que nos convirtamos en apologetas que van persiguiendo como guerrilleros a los de las falsas doctrinas para ir y vencerlos. No, este pasaje claramente en su contexto no está apoyando esa idea. Lo que nos está diciendo es que debemos ser capaces como creyentes de responder con prontitud, con precisión, cuando otros deseen conocer las razones de nuestra esperanza. Debemos estar entrenados para demostrarles con la palabra del Señor cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha trastornado toda nuestra vida y ha cambiado nuestro lamento en danza. Cómo es que Él ha cambiado nuestra realidad y nuestra naturaleza. Y cómo es que ahora poseo esta esperanza tan gloriosa y cómo es que ellos también pueden un día poseerla. Ahora bien, aunque este argumento debe ser entregado con decisión, con valentía, con firmeza, esto no es una excusa para que lo hagamos con irreverencia ni con una actitud belicosa, provocador, conflictivo. Tristemente puedes entregarle a otra persona el mensaje cristiano más preciso y elocuente sobre el poder del Evangelio y puedes pasar horas conectando las profecías del Antiguo Testamento con el ministerio del Mesías, su vida, su muerte, su resurrección, su segunda venida.
Pero si lo has hecho sin una actitud de mansedumbre, muy probablemente esa persona ni te oyó. Vio tu cara, se acordó de tu vida y sus oídos fueron cerrados. Vio tu actitud belicosa tratando de ganar un debate y dejó de oírte. Y esto es muy común para los que vemos YouTube, ¿cierto? Redes sociales. Es muy común ver a personas muy prolijas en lo técnico, que manejan la doctrina al revés y al derecho y que nos dejarían callados a todos nosotros quizás aquí. Pero su mensaje está lleno de burlas y llenos de expresiones que son el mejor antiejemplo de lo que aquí está enseñando el pasaje. Si vas a hablar para ganar una pelea y un debate, no lo hagas mejor. Pon tu corazón en orden y sigue el consejo del Señor. Mateo 11:29. ¿Qué dijo Cristo? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dios demanda de nosotros que seamos imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir, por lo que hacemos muy bien cuando al anunciar el Evangelio, cuando defendamos nuestra fe como razón de nuestra esperanza, cuidemos también la forma en que hacemos llegar este mensaje, que responda a esto con mansedumbre y con reverencia, como Cristo también lo hizo. Finalmente, llegamos a un aspecto crucial que aquí Pedro menciona para entender cómo debemos conducirnos en medio del dolor, y es nuestra conciencia. Para que podamos testificar de nuestra esperanza con una actitud correcta, de modo que nuestros adversarios que hablan injustamente mal de nosotros sean avergonzados, es imprescindible que nuestra conducta sea justa, sea consecuente y brote de una buena conciencia. La inconsecuencia, hermanos, ¡guau!, qué daño hace a nuestra vida, a nuestro testimonio, a nuestro ministerio cristiano. El mundo nos conoce, nos ve fuera de la iglesia. Porque aquí todos venimos y no es que nos pongamos una careta, hacemos un esfuerzo que siempre hay que hacerlo, de compromiso, de amor, de misericordia, de servicio. Pero de pronto nos relajamos cuando salimos de estas puertas. Y nuestra esposa lo ve, la primera. Y la gente en nuestro trabajo, sobre todo además cuando tenemos la oportunidad de que alguien nos mande, ¿qué cara ponemos? Soy jefe, ¿cómo lo pido? Las oportunidades están allí y es imprescindible que nuestra conducta sea consecuente y que brote de una buena conciencia, para que si otros van a murmurar y van a hablar mal de nosotros, sea con mentiras. Y que no sea porque legítimamente le dimos razones, porque somos injustos, no tenemos misericordia, predicamos y no practicamos. Siempre me acuerdo de esta frase que alguna vez por ahí vi. ¡Oh, y eras evangélico! No me lo esperaba. Una vida justa está profundamente ligada a cuán bien el creyente escucha y cultiva la conciencia. Debemos cuidar y debemos oír esta voz interior que Dios nos ha dado para ayudarnos, para aprobar lo que hacemos bien, para condenar también lo que hacemos mal y ordenar nuestra manera de vivir. La conciencia, sin ser infalible, por cierto, pero sí es un hermoso medio que Dios ha provisto para advertirnos y guiarnos, para que la cultivemos y a través de ella tomemos buenas decisiones para nuestra manera de vivir. Los creyentes que anhelan ser fieles a Dios y vivir padecimientos y sufrimientos con una actitud de esperanza que impacte al mundo, deben buscar vivir continuamente de una forma recta y justa, manteniendo una conciencia limpia que agrade a su Señor, porque el Señor conoce tu corazón, Él pesa tus intenciones, Él sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Necesitas tener una limpia conciencia que agrade a tu Señor. Y cuando un creyente persevera en una vida recta y de conciencia pura, ese creyente deja en evidencia y en vergüenza a aquellos que lo acusan y lo persiguen porque les obligan a hablar con mentiras y falsedades. ¿Qué tuvieron que hacer con Cristo cuando ya no tenían cómo acusarle? Mentir. Esa es su vergüenza.
No sé si le ha pasado alguna vez en el trabajo que usted se esfuerza por ser una persona recta, justa, consecuente con lo que predica, y de pronto hay personas que usted nunca lo han mirado muy bien, que luego a usted le tocó trabajar con ellos y al paso del tiempo le dicen, ¿sabes qué? No era como te habían pintado. No era así. Ahora entiendo. Eso es un poco de lo que estamos hablando. Y ahora esa persona que le hablaron mal de usted mintiendo, es la vergüenza de aquel que lo descubrieron como mentiroso. Así que, amados, si desean vivir el sufrimiento con esperanza, conviertan su dolor en un testimonio del poder renovador del Evangelio. Confíen en su Señor y arrójense a Él. Pues cuánto más, dice la palabra, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Toda nuestra incapacidad para obrar justicia es suplida por nuestro Señor. Él nos capacita para vivir de manera justa, incluso en medio del sufrimiento. Y si hablan mal de nosotros o vienen con todo tipo de terribles acusaciones, decimos, gloria al Señor. Podemos estar tranquilos y con conciencias limpias delante de Dios, quien juzga con justicia, y no seremos movidos de nuestra esperanza, porque sabemos que el Señor conoce todas las cosas. Todo lo que se nos impute no será más que falsedad y calumnia, y por esa misma razón llegará el día en que los que serán avergonzados serán ellos, mientras tú y yo seremos consolados por nuestro Dios fiel. Finalmente, en el verso 17 tenemos el último consejo o instrucción para enfrentar el sufrimiento por causa de la justicia, y es esto: confórmate a la voluntad de Dios. Pues es mejor, dice la Escritura, verso 17, padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si aquí leemos un poco entre líneas, nos encontramos otra vez con una realidad que nos resulta un poco incómoda. Resulta que por una razón o por otra, los creyentes vamos a padecer. La palabra de Dios nos enseña de cierta manera que nuestra vida como cristianos estará siempre asociada a una dosis de dolor. Es más, ya será el mismo Pedro en el capítulo 4 quien va a advertir a sus lectores que no se sorprendan respecto del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Es cierto, amados, tú y yo, si somos hijos de Dios, vamos a experimentar padecimiento en algún momento. Entonces, si vamos a sufrir por algo, el apóstol nos dice, sufran por hacer lo bueno. Porque por lo malo van a poder sufrir. Yo les digo, sufran por hacer lo bueno, reforzando la idea que veíamos al principio y en la sección de la semana anterior. Hagan el bien. Puede que sufran, van a sufrir, no dejen de hacer el bien. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta 3:12 y le advierte lo siguiente. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿no la pasarán mal? No, padecerán persecución. Si vamos a padecer por persecución y sufrimiento por la justicia, aquí hay una verdad trascendental que nos va a animar a vencer el sufrimiento con esperanza. Y es esto: Dios, en su voluntad y control absoluto de todos los eventos, este Dios puede permitirnos pasar por el fuego de la prueba. Es el mismo quien ha decretado de la eternidad qué cantidad y qué tipo de dolores vamos a experimentar mientras estemos en este mundo. Tu dolor no toma por sorpresa al Señor. Tu padecimiento no es ningún nuevo desafío que haga que el Señor inesperadamente tenga que ver, wow, ¿cómo lo hago para esto que le está pasando a mi hijo? Yo lo trato de ayudar. Aun cuando el enemigo esté detrás de tus dolores, debes entender que Dios es quien tiene el control total y soberano sobre tu situación. Dios lo tiene.
No puedes ignorar esto. Si al hacer el bien, si al obedecer la justicia, si al caminar con rectitud, si al darle a Cristo el lugar de preeminencia que debe tener en tu corazón, estás experimentando angustias y dolores, eso no deja de ser la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Por eso es que es tan absurdo y es tan antibíblico todo este falso mensaje de que para los hijos de Dios el evangelio debe llevar a prosperidad, salud, éxito humano. Escucha esto, pues si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él juntamente seamos glorificados. Pues tengo por cierto, esto es Pablo a los Romanos 8, del 17 al 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Así habla un hijo de Dios que entiende que aún el dolor es voluntad de Dios, que a Dios le agrada que estemos unidos a Cristo también en el padecimiento. Amados del Señor, ya terminando, no sabemos cuánto vamos a sufrir, pero sí sabemos que todo este dolor es también voluntad de Dios. Y eso nos tiene que llamar a que tengamos tal esperanza que le elimine la fuerza al dolor. Cuando estás persuadido de que estás en las manos de Dios y que aún ha sido voluntad de Él y de su decreto soberano que padezcamos por un tiempo como Cristo lo hizo, si entendemos eso, entonces es como si los golpes y los martirios que podamos experimentar no fueran más que mordeduras de una gran serpiente para cuyo veneno ya tenemos el antídoto en nosotros. Con esta actitud y esta esperanza y esta confianza de que Dios tiene el control de todo, incluyendo nuestro sufrimiento, podemos pararnos frente al enemigo que se abalanza sobre nosotros y decirle esto: sé que duele, sé que me hieres, pero también sé y estoy convencido de que no puedes tocar mi alma. Es más, si hoy puedes golpearme, es solamente porque mi Padre que está en los cielos, cuya mano gobierna con poder el universo, te lo ha permitido, para que a través de tus látigos yo sea perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido para mi bien y para su gloria. Así que si tienen que venir, que vengan. Los 4 consejos de los que hemos tomado para afrontar el dolor y sufrir por hacer el bien ya son aplicaciones en sí mismos, pero quiero hacer algunas reflexiones. Lo primero es que vivimos en un mundo hostil hoy, en el presente. Y más temprano que tarde, la hostilidad y la persecución que viven otros hermanos nuestros en otras partes del mundo también nos va a alcanzar. Sea para este tiempo, para el día de hoy, para el futuro, sea cuando sea que este sufrimiento y el padecimiento golpeen nuestra puerta, el llamado de las Escrituras es que debemos estar preparados para soportar el sufrimiento como Dios desea que lo hagamos, haciendo el bien, temiendo al Señor, testificando con una buena actitud y conformándonos y decir: esto es también voluntad de Dios. Si no estás dispuesto aún a dejar el mundo atrás y abandonarte a ti mismo por causa de Cristo, este mensaje de esperanza no será para ti de provecho alguno. Si sigues sufriendo solo por razón de tus pecados y tus rebeliones, no te puedo ofrecer una esperanza que rompa el dolor. Necesitas arrepentirte de tus pecados y abandonar esa manera de vivir que no agrada a Dios. Necesitas de limpia conciencia empezar a hacer las obras de justicia que le van a mostrar al mundo quién es tu Señor, si de verdad Cristo ha sido hecho Señor de tu vida. No te conformes a seguir sufriendo por causa de tus pecados. Eleva tu mirada. Eleva tu puntería y decir: yo ya he sufrido suficiente por mis rebeliones.
He sufrido suficiente por no honrar a Dios. Ahora quiero este otro sufrimiento, el que viene por ser fiel, el que viene por no dejarme arrastrar por las cuestiones de este mundo, el que viene cuando le doy a Cristo el lugar que debe tener en mi propia vida. Ese lugar de Cristo en mi propio corazón que me ayudará a conducirme de una manera recta y fiel, que me ayudará a decirle que no al pecado cuando éste golpee a mi puerta, que me ayudará a renunciar a mí mismo, al amor desmesurado por mí mismo para entregarme por otros. Cuando comience a ser otro, cuando comience a ser este que pone a los demás y a Cristo antes de nosotros mismos, glorificaremos su nombre y el dolor golpeará a nuestra puerta. Si estamos muy tranquilos, si nadie le molestamos en nada, es bueno que vayamos revisando cuál está siendo mi actitud. Estamos entre creyentes, aquí la gran mayoría probablemente. El llamado es para nosotros. Sirvamos al Señor de limpia conciencia y mostrémosle al mundo las obras de justicia que ellos necesitan ver. Amigos, hermanos, sin Cristo en el trono de nuestras vidas, no podemos experimentar esta gloriosa esperanza que avergüenza al mundo y a nuestros enemigos. Necesitamos volvernos a Él y hoy debe ser ese día. No esperes más. Porque la tribulación viene por ti. La tribulación viene por mí. Humanamente e inmaduramente desearía que no fuera así. Pero si quieres ser fiel a tu Señor, el dolor más pronto que tarde estará caminando contigo. Y vas a necesitar de esta gloriosa esperanza que hay en Cristo para atravesar el valle de la muerte. Porque no estarás solo. El Señor estará contigo. Que el Señor nos ayude y en su misericordia nos siga conformando a su imagen por medio de todas las experiencias que ocurren en nuestras vidas, entre las cuales siempre podemos contar con nuestro buen amigo el sufrimiento. Que hace que un hombre en los 1800, en la India, conociendo los rudimentos más básicos del Evangelio, esté dispuesto a ser torturado y a ver morir a sus hijos frente a él, para luego morir él. ¿Qué hace un hombre esto? Que su vida ha sido transformada, que su corazón ha sido traspasado por la esperanza de la vida venidera, de la gloria futura que hemos de experimentar. El dolor y el padecimiento temporal no tienen poder para aquel que no está mirando en lo presente, sino que tiene sus ojos puestos en la esperanza gloriosa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Unido a Él, no moriré. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dilo cada vez que el pecado te señale su camino, dile, he decidido seguir a Cristo, como dilo también el día que algún perseguidor de la iglesia venga por nosotros, dile, he decidido seguir a Cristo. Oremos al Señor. Amado Dios, usted conoce todas las cosas y nada en nuestro corazón le es oculto. Usted sabe cuán aún estamos amarrados a este mundo de tantas maneras. Usted sabe cuánto nos falta de darle a usted la preeminencia en nuestros corazones. Usted nos conoce muy bien, por eso en esta oración y con esta predicación no pretendo hablar algo acerca de mí, sino lo contrario y decir cuánto necesito de ti. Señor, me uno a muchos aquí al decir, he padecido, pero ha sido por mi error. He sufrido, pero han sido consecuencias de mi pecado. He experimentado látigos, pero han sido de disciplina y no son látigos que a ti te traigan honra en medio de un mundo hostil. Por eso te pido por mi vida y por la de mis hermanos, para que nos ayudes a atesorar la oportunidad de sufrir cuando hacemos el bien. Te pido que nuestros ojos no se aparten de ti cuando alguien venga a perseguirnos. Te pido que podamos ocupar la instancia de que otros vean nuestro dolor como un momento para dar testimonio de quién eres tú y de cómo tú eres fiel y de cómo tú no abandonas a tus hijos en medio del dolor. Oh Dios, no hay otro Dios como tú.
Otros pudieran escuchar este mensaje y simplemente huir. Nosotros lo oímos y por la obra de tu Espíritu somos convencidos y decimos, amén, Señor. Si hemos de padecer, ayúdanos, pero queremos padecer por tu causa, no por nuestros pecados. Queremos padecer para glorificarte, no para ofenderte. Queremos obedecer para que el mundo te reconozca como Señor y no para que el mundo se burle de ti. Por eso ayúdenos, perfeccione nuestros corazones y nuestras mentes y ayúdenos a no conformarnos a nuestra propia inmadurez, a no conformarnos de que así somos, a no conformarnos de que ya saben cómo somos, Señor, y que de alguna manera esto sea una excusa para seguir siendo niños inmaduros. Señor, que no sea así. Ayúdenos, Señor, para la gloria de su nombre. Muchas gracias por tu palabra que hoy hemos podido abrir una vez más, que podamos ser bendecidos por medio de ella, a pesar de la torpeza que pueda tener yo como predicador, que mis amados hermanos estén convencidos y una vez más puedan verte como el glorioso Señor, que nunca abandona, que nada le toma por sorpresa y que en medio del dolor nos toma en sus brazos y camina con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.